Debemos seguir Bueno, atendiendo todo esto. Me tengo que ocupar de la justicia ahora, ¿sí? ¿A dónde voy? ¿Para dónde querés que me quede? ¿Acá? ¿Me voy, señor director? Voy con Néstor Espósito, sí. A ver, Néstor, hoy contábamos en la apertura algo bastante curioso, ¿no? Porque todavía vamos conociendo detalles de cada uno de los que desfilan por Comodoro Pi frente a Stornelli y Bonadío, la causa de los Cuaderno Gate. Pero se publica una parte de... ¿a dónde estoy? ¿Dónde querés que vaya, director? Me marea, mirá. Se publica una parte de la declaración. Cuando la lees entera, quizás te lleve a otra interpretación. Néstor Espósito, a ver si contamos eso. sí, hay, además de lo que contabas al principio, Rosario, hay algunos puntos que son realmente sorprendentes. ¿Vos sabías que en la declaración, puntualmente en la declaración de Claudio Uberti, nombra a un personaje que en toda la literatura periodística que hemos leído hasta ahora no existía? Y ese personaje, al que vincula con un momento fundacional de cuando comienza la corrupción durante el primer gobierno, el gobierno de Néstor Kirchner, ese personaje es... ¿Quién puede ser? A ver, ¿quién puede ser el personaje que aparece nombrado y que nadie había hablado de él? ¿Quién es? Roberto Labaña. Mira. En la declaración de Claudio Uberti aparece mencionado Roberto Labaña en el momento en que, dice él, el ministro Julio De Vido lo convoca a Uberti para encargarle la renegociación de los contratos por los corredores viales. Eso que bien contabas recién, sí. uno de esos 6 corredores viales estaba a nombre de la empresa Sogman, lo explotaba la empresa Sogman. Ah, porque dice me lo encomendaron. Exactamente, dice me lo encomendaron y se lo encomendaron en una reunión en la que estaban 3 personas, De Vido y Labaña, que lo convocaron, y él. ¿Pero eso qué significa? Que me dieron el trabajo de hacer eso, no de levantar coimas. Claro, pero lo llamativo de todo esto es que aparece como el responsable de esa operatoria que nació espuria, según lo que cuenta Uberti, parece como el responsable solamente De Vido. Y en esa reunión, según cuenta el propio Uberti, estaban los dos, lo convocaron los dos y ambos le encargaron ese contrato que luego se reveló como espurio. Hay otras cuestiones que también son muy sorprendentes de la lectura de los arrepentidos. Por ejemplo, es inexplicable que no haya sido todavía llamado a prestar declaración indagatoria Jorge El Corcho Rodríguez. Hay una mención del chofer de Oscar Centeno que dice concretamente, después de describir toda una serie de metodologías y de recorridos de esos bolsos ilegales, dice, yo quiero aclarar algo porque en los cuadernos no está, pero también hemos ido a un lugar en Munro, lo describe, dice cómo es, en el que Rodríguez tiene en un subsuelo un espacio armado como para un boliche, ahí guarda autos de alta gama y motos, y ahí íbamos con Barata a buscar los bolsos con dinero. No aparece mencionado en ninguna parte. Hay otros empresarios que también están mencionados en los cuadernos y que también, sospechosa y sugestivamente, hasta ahora no han sido llamados a prestar declaración indagatoria. Hay gente que por mucho menos está presa. Sin embargo, en este punto en particular, no hay una explicación de por qué no los están llamando. Néstor, permíteme que hagamos el recorrido que iniciamos en la apertura del programa respecto de qué cosas dijo Claudio Uberti a la justicia, que fueron publicadas y que vos leíste una parte, y cómo es la frase completa de lo que dijo Uberti, porque me parece interesante. Mirá, los transportes, bueno, ahí dice transportes, de dinero se hacían al sur por vía aérea, en bolso o valijas, y se hacían a la luz del día y a la vista de los que estuvieran en el lugar. Esa es la frase publicada hasta ahora. ¿Querés ver completa cómo es? A eso que te acabo de decir agrega, no vi dinero, pero sí las valijas. Ahora, déjame aclarar, no es que lo dice 2 páginas más adelante. No. La frase completa es después del primer punto de lo que leías en blanco, está inmediatamente después lo que leías en amarillo. Es decir, hay un recorte. Cuando te hablan del famoso fuera de contexto, bueno, esto es un fuera de contexto. Esto es la muestra gráfica de que es un fuera de contexto. Y es un posverdad, te voy a decir, además de fuera de contexto, porque es la manera deliberada que tengo de disfrazar una realidad para generarte una opinión pública diferente. Vamos a otra frase, tenemos de Uberti. Se publicó una parte, esta que te leo ahora, estuve en el cargo desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 9 de agosto de 2007. Lo que vi, conozco y escuché fue durante el periodo que mencioné. Después no tuve vinculación con nadie, es decir, no estuvo en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero además de eso, en la declaración él reconoce especialmente que después del episodio de Antonini Wilson, a él lo obligan a renunciar después del episodio de la valija de Antonini Wilson con los $800.000, él pasó a ser prácticamente un paria.
Dice, yo conocía a Néstor Kirchner y tenía una admiración con él, empecé a trabajar en 2003, yo lo admiraba. Después del episodio de Antonini Wilson, lo relegan del círculo áulico. Eso fue fines de 2007, poquitos días después de asumida la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente, de ahí en adelante él mismo reconoce que no tenía contacto con nadie, salvo con Roberto Barata, quien vuelta a vuelta lo iba a ver. Bueno, en ese contexto, esto explica que la frase que vamos a ver ahora también es falsa, o que por lo menos no tiene cómo sostenerlo, porque si en 2007 ya no tenía ningún contacto y Néstor Kirchner murió en 2010, ¿alguien puede explicar el sentido de esta frase? Esta es mi preferida, mirá, porque lo que se conoció hasta ahora de Uberti dice: el día que murió Néstor Kirchner, en el departamento de Juncal había 60 millones de dólares. Eso es lo que leíste. Dijiste, ¿en serio? ¿Había 60 palos verdes? Pero la frase completa es: no lo vi, pero lo sé por comentarios. Es decir, no sé cómo toma esto el juez. Esto te quiero preguntar. A ver, para el juez... No lo vi, ¿eh? Lo que pasa es que lo escuché por ahí. Para el juez esto y cualquier otra cosa, otra contradicción que hubiera, no mella. El juez ya tiene confirmado y tomada la decisión de avanzar y dictar procesamientos. Con lo que tiene, cree que le sobra para dictar todos los procesamientos. Esto va a estar pasando de aquí a un par de semanas. Mañana va a haber mucho movimiento, es muy probable que haya nuevas detenciones. Se puede dar una paradoja de que un condenado con condena confirmada por la Cámara de Casación, que está en libertad, vaya a quedar detenido en una causa en la que ni siquiera fue indagado. ¿Entendés lo que estamos hablando? Sí. Lo absurdo que es el sistema jurídico. Una persona que está condenada y con esa condena confirmada por la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal del país. Por ese episodio está en libertad. Ahora, mañana puede quedar detenido sin siquiera haber sido indagado en la causa de los cuadernos. Bueno, así funciona. Pero quiero contarte otro caso para ver, que me des tu contexto y tu opinión, Néstor. Porque Uberti habla del circuito de las coimas y arranca o lo ubica en el año 2004. Hablo del corredor vial, lo que le correspondía a él, entre otras, las empresas de peajes. SOCMA tenía Autopistas del Sol en esa época, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y el CEO era Luis Ramón Freisas Pinto, hoy al frente del Correo Argentino. Es decir, el CEO de SOCMA, que manejaba Autopistas del Sol, que en teoría, según Uberti, había un corredor de las coimas, es el mismo que ahora está al frente del Correo. Pregunta, ¿se lo citó? No. ¿Se lo llamó? No. ¿Se lo llamará? No por ahora. A ver, es imposible saber si lo llamará, porque además hay que entender que para cada uno de los empresarios que fue a declarar, para conseguir la libertad tuvo que involucrar a alguien que estuviera por encima suyo en la escala jerárquica. Pasó en el caso de Techín, pasó en el caso de IEXA. Como quedaban detenidos los número 2, enseguida aparecía el número 1 para decir, no, bueno, yo me hago cargo, y quedaban libres los dos. En el caso este en particular, si fuera el nuevo titular del Correo a declarar, debería involucrar a quien estaba por encima suyo jerárquicamente en el momento en que se produjo este episodio. Recordamos que Uberti hablaba de pagos periódicos de $150.000 que llevaban todos los concesionarios viales. Si el juez le creyera a Uberti, si creyera que lo que Uberti dice, debería llamar al que estaba a cargo de Ausol, la autopista que manejaba la Panamericana, y a los que estaban por encima de él, porque si no, no podría fungir como arrepentido. La pregunta es, ¿quién estaba por encima de él? Pues Franco y Mauricio Macri. Que eran los titulares de la empresa y del grupo SOCMA. Efectivamente. Este es el punto. Habrá que ver si el juez entiende que hay que investigar todo esto, porque, insisto, es el propio Uberti el que ubica el inicio de este circuito en el año 2004. Sí, claro. Y apenas comenzado el gobierno de Néstor Kirchner es que comienza toda esta historia. Bueno, en ese momento la empresa SOCMA es vendida, en realidad IEXA es vendida en el año 2009 y es vendida a Ángelo Calcaterra. Ángelo Calcaterra también está involucrado en esta historia, y Ángelo Calcaterra, si bien es una razón social diferente, porque compró como si fuera un empresario diferente, tiene una raigambre familiar, un lazo familiar reconocido con el propio presidente de la Nación. Ahí está, queríamos poner todo en contexto y para que sepas cómo son las frases completas que se declaran frente a la justicia y por qué solamente aparecen en los medios, al menos en los grandes medios, no aquí, que hay otra historia, una parte de esa frase. Es decir, trabajando en eso que se conoce como la posverdad, ¿eh? De qué manera deliberadamente te cuento una cosa cuando